Placer para nosotros estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios en este tiempo de campaña evangelística. Amén. Esperando que el Señor en su gracia y misericordia pues use su palabra. Como yo sé que ustedes han orado, nosotros también hemos orado por ello, para que el Señor edifique a su pueblo y al mismo tiempo los que no son salvos puedan llegar al conocimiento salvífico de Jesucristo. Vayan a Oseas capítulo 11, libro del profeta Oseas capítulo 11. Como el tema de la campaña es lazos de amor, refiriéndose al amor de Dios, y vamos a estar hablando durante toda la campaña acerca del amor de Dios, y vamos a estar tocando distintos aspectos del amor de Dios. Y vamos a comenzar con el texto que ustedes tienen ahí como base para la campaña, y vamos a exponer en esta noche ese texto. Mañana estaremos hablando de otro pasaje que habla del amor de Dios, y el domingo estaremos hablando entonces de otro pasaje también que toca otro aspecto del amor de Dios. Así que ese es el plan que nos hemos propuesto para estos 3 días de campaña. Dice la palabra de Dios: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban, y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. No volverá a la tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. Señor, oramos en esta hora, nos ponemos delante de ti, nos ponemos en tus manos, reconociendo nuestra incompetencia para nosotros hacer aquella tarea que tú nos has encomendado. Y por eso, oh Dios del cielo, te suplicamos encarecidamente que tu Santo Espíritu, quien es el que nos capacita, nos ayude para nosotros poder hacer efectivamente eso que tú nos has encomendado hacer. Pero oramos también para que ese mismo Espíritu obre, Señor, en los corazones de aquellos que van a escuchar tu palabra en esta hora, que han venido para escucharla, y que también tu Espíritu Santo haga lo que nosotros no podemos hacer en ello, ni siquiera ellos mismos lo pueden hacer. Que tu Espíritu Santo edifique grandemente a tu pueblo, y que tu Espíritu Santo atraiga con cuerdas de amor a aquellos que no te conocen a los pies de Cristo, para que toda la gloria y toda la honra sean para ti. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, pueden sentarse. El profeta Oseas ministró en el siglo VIII, en la última etapa de la nación del reino del norte, o el reino de Israel, o también, como se le llama en algunas ocasiones, Efraín. Este periodo histórico del pueblo de Israel estuvo marcado por 3 males fundamentales. Había una inestabilidad política en medio del pueblo, asesinato de reyes, muchos golpes de estado, pero también había apostasía religiosa, idolatría en los santuarios de Betel y de Dan, cosa que Dios había prohibido explícitamente al pueblo de Israel. Pero también había algunas alianzas peligrosas, porque en medio de amenazas Israel siempre buscaba alguna nación, algún imperio con el cual aliarse para que le defienda, dependiendo de quién fuera el enemigo y de dónde procedía la amenaza. Algunas veces buscaba la alianza con Asiria, otras veces buscaba la alianza con Egipto, y así sucesivamente. Y es en este marco general en el que ahora Dios, a través del profeta Oseas, lanza una queja
delante del pueblo, acompañada de una promesa de juicio, porque aunque él había sido para ellos como un padre amoroso, sin embargo Israel no fue consecuente con este amor, sino que constantemente respondía con una infidelidad persistente para con Dios. Y hay dos cosas que yo quiero hacer en esta noche, en el pasaje, con este pasaje que nosotros tenemos por delante. Yo quiero considerarlo bajo el título el amor paternal de Dios. Es esa parte que yo quiero enfocar del amor de Dios, porque me parece que es a eso hacia donde apunta el texto. Me parece que ese es el aspecto que trata de resaltar el texto, hablar del amor paternal de Dios, y eso es lo que quiero hacer. Pero hay dos cosas que yo quiero hacer con el texto. En primer lugar, yo quiero abrir el significado del texto, y en segundo lugar, yo quiero entonces aplicar el texto a cada uno de nosotros. Es un bosquejo bien simple, bien fácil de seguir, no es nada complicado. Primero abriremos el significado del texto, qué es lo que significa el texto, y en segundo lugar lo vamos a aplicar. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces veamos en primer lugar de inmediato el significado del texto. ¿Qué es lo que este texto nos enseña? ¿Cuál es la enseñanza encerrada en el texto? Bueno, este pasaje nos muestra el amor paternal de Dios en tres esferas. En primer lugar, el amor paternal de Dios, o el amor paternal de Dios como un amor a través del cual el Señor llama. Eso es lo primero que nos muestra. Un amor paternal a través del cual Dios llama. Versículos 1 y 2. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los baales sacrificaban, y a los ídolos ofrecían sahumerio. Hay tres cosas aquí, tres ideas aquí en estos versículos. Número uno, este llamado de Dios está basado en su amor, su elección soberana. Eso es lo primero que nosotros vemos aquí. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. ¿Qué es lo que Dios quiere resaltar con eso? Bueno, cuando Dios dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, lo que te quiere decir con eso es que cuando Israel estaba en un estado totalmente dependiente, cuando Israel se encontraba en una condición en la que era completamente dependiente, como lo es un niño pequeño, que de hecho esa es la idea del texto. Cuando Israel era un niño, cuando se traduce aquí muchacho, quizá usted puede pensar en un adolescente, quizá en un joven. No, un niño, eso es lo que está diciendo. Cuando Israel era un niño que no se podía valer por sí mismo, entonces yo lo amé. Así que esa es la idea. La idea es que el amor de Dios hacia Israel está basado en su elección soberana. No solamente para con Israel, sino para con todos aquellos que el Señor muestra su amor. Siempre se basa en su elección soberana, no en algo que Él vio en nosotros, no en algo que Él vio en Israel. Algo bueno, algo atractivo, algo que llamó su atención, y entonces por eso Él amó a Israel. Hay gente que tiene esa idea muchas veces, pero en realidad no es así. Cuando tú eras un niño totalmente dependiente, un niño que no podía hacer nada o que no hacía nada que pudiera llamar mi atención, entonces yo te amé. Miren lo que le dice Dios a la nación en Deuteronomio capítulo 7, cómo Él expresa esta idea. Deuteronomio capítulo 7. Y allí veremos la idea mucho más claramente. Versículos 7 y 8. Desde el versículo 6, Deuteronomio 7, versículo 6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Noten,
Jehová te ha escogido para hacerle un pueblo especial, no porque eres o eras un pueblo especial. No, Él te ha escogido para eso, no porque este asunto de serle un pueblo especial es el propósito, no es la razón de la elección, es el propósito de la elección. Jehová te ha escogido para hacerle un pueblo especial, no porque eras un pueblo especial. Y ahora se lo va a decir, versículo 7, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Eso está claro. Eso es lo que está expresando el profeta. Cuando Israel era un niño, yo lo amé. Mi llamamiento o el llamamiento a Israel se basa en mi elección soberana. Segundo, este es un llamado liberador. Vayan a Oseas otra vez, capítulo 11, versículo 1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Israel no solamente no hizo nada especial para atraer sobre sí el favor de Dios, algo que llamara la atención de Dios. No fue por sus propios méritos, no solamente fue eso. Es que Israel se encontraba en una situación, en una condición miserable cuando Dios lo llamó. ¿Qué eran ellos? Eran una nación esclava de otra nación. Eso es lo que le está diciendo aquí. Eran esclavos en una nación extranjera y fue en medio de ese trabajo forzado a que ellos eran sometidos, de los latigazos y de los asesinatos cometidos por el faraón, fue de allí que Dios lo llamó. Así que este llamamiento es un llamamiento que se basa en la elección soberana de Dios, es un llamamiento que se basa en, o es un llamamiento liberador. Número 3. Este es un llamado persistente, versículo 2. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerio. No fue que Dios lo llamó una vez. Nosotros muchas veces hacemos eso. Si quiere venir, que venga, y si no, que no venga nada. Ya yo lo llamé. Hasta para cosas que son sencillas como para comer. ¿Y qué pasó? ¿Y por qué no están todos sentados a la mesa? No, ya yo lo llamé. Yo no me voy a pasar el día entero en eso, llamando a la gente para que vengan a comer. Si quieren venir, que vengan. Si no, la comida está ahí, que coman. No fue que Dios los llamó una sola vez, ni dos veces, muchas veces, porque el llamado de Dios era un llamado persistente, un llamado que Dios le hacía a honrarle, a alejarse de los ídolos, y que Él lo hacía constantemente por medio de sus profetas. Y eso es lo que Él está diciendo aquí. Así que el Señor llamó a Israel con el propósito de que lo adorara a Él. Lo sacó de Egipto con el propósito de que lo adorara a Él de manera exclusiva, para que no adoraran a otros dioses. En Éxodo capítulo 20, en el prefacio del Decálogo, ¿qué dice el Señor? Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo? ¿Cómo Dios comienza el Decálogo? Él comienza en el prefacio diciéndole: esta es la razón por la que tú no debes tener otros dioses ni adorar otros dioses fuera de mí. ¿Por qué? Porque fui yo el que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y yo te saqué de allí para que tú me adoraras de manera exclusiva. Así que yo no comparto eso absolutamente con nadie. Pero el pueblo dejó a Jehová y se volvió a los ídolos. Y eso es lo que está diciendo aquí, esa es la queja del Señor. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban, dice él.
Así que Israel dejó a Jehová, se fue tras dioses ajenos, y aún así el Señor continuaba llamándolo, el Señor persistía llamándolo para que se volvieran a Él. La frase sacrificaban a los Baales describe aquí una idolatría institucionalizada. No era que ellos a veces caían en idolatría o adoraban de vez en cuando. No, es una idolatría que Israel había institucionalizado ya. Eso es lo que le está diciendo. Era un rechazo activo de Dios. No era un simple descuido de la nación. Era una rebeldía franca y abierta hacia el Señor. Y esa es la queja que Dios está haciendo aquí. Así que el amor paternal de Dios, en primer lugar, es un amor que llama. Que llama. En segundo lugar, este amor de Dios, según nuestro pasaje, es un amor que protege. Es un amor que protege. Versículos 3 y 4. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín. Efraín es la misma nación de Israel, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Hay dos imágenes usadas por el Señor en estos versículos que muestran su amor protector. Número uno, estos versículos presentan a Dios como aquel que enseña y sostiene a Israel. Versículo 3. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos. Aunque obviamente, dice el Señor, no conoció que yo le cuidaba. En la antigüedad, en la cultura hebrea y en el cercano oriente en sentido general, la figura del padre que enseña a su hijo a caminar era una de las expresiones más tiernas de amor. Y aunque Dios no suele ser presentado en el Antiguo Testamento de esta manera, con esta imagen, rara vez usted encuentra esa imagen de Dios en el Antiguo Testamento, aquí el profeta Oseas lo describe como aquel que se acercó a Israel o que se acercaba a Israel, aquel que se agachaba, que lo tomaba en sus brazos. Eso es lo que está diciendo, como un padre amoroso que guía a un niño pequeño que no se puede valer por sí mismo. Esa es la imagen que está presentando aquí el profeta. Dios se ha agachado, Dios ha condescendido y se ha agachado y ha tomado al niño de la mano, lo ha tomado en sus brazos para guiarlo, para cuidarlo, para protegerlo, para enseñarle. En una etapa en que Israel obviamente no podía hacer absolutamente nada para valerse por sí mismo. Pero estos versículos presentan a Dios también como aquel que atrae con lazos de amor. Versículo 4. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puso delante de ellos la comida. Ahora el Señor utiliza dos imágenes, pero tomadas del trabajo con animales, especialmente de los bueyes. Y en la antigüedad, para guiar a los bueyes, y todavía en el presente sigue siendo así, nosotros utilizamos, o las personas utilizan cuerdas que son firmes, cuerdas que muchas veces son duras, pero esas cuerdas no tienen el propósito, nunca tienen el propósito de lastimar al animal, sino más bien de guiar al animal, de conducir al animal. Porque claro, los animales no son como los perros domesticados, que al perro tú le dices y lo llama, o le silba, ve por aquí. El buey no es así. El buey tú tienes que ponerle una soga, y tienes que atarle una soga en el cuello, y así, de esa manera que tú lo guías por donde tú quieres que él vaya, pero nunca tienes el propósito de hacerle daño. Así que esas cuerdas eran firmes, pero no crueles. Su propósito era orientar al animal para protegerlo, nunca para dañarlo.
En el contexto de Israel, Dios está diciendo que nunca los guió con violencia, nunca los guió con fuerza. Por eso le dice con cuerdas humanas, dice con lazos de amor. ¿Pueden ver la imagen? Nunca los forcé, lo que Dios le está diciendo. Nunca tuve la intención de hacerle daño. Siempre los guié con misericordia, siempre los guié con paciencia, siempre los guié con amor. Con firmeza, pero con amor. Y ese es el balance que muchas veces nosotros no podemos hacer. Porque pensamos que el amor es debilidad, porque pensamos que el amor es consentir. Y no somos firmes. O cuando somos firmes muchas veces falta el amor. Y Dios está utilizando esta imagen aquí. La segunda imagen muestra el cuidado del dueño hacia sus animales de labor. Ahora él se traslada al campo agrícola. Y le dice, yo le quité el yugo de sobre su cerviz. Yo le quité el yugo del cuello. Los que son del campo y han visto los animales saben eso. Los que no saben eso, que no son del campo, ahorita ustedes lo googlean. O le preguntan a ChatGPT. Y buscan una imagen. Dame una imagen de lo que es el yugo para que tengan una idea. ¿Y qué es lo que está diciendo aquí el profeta? Así como el dueño del animal, el animal que es usado, el buey que es usado para trabajar en el campo, que se le ata ese yugo, que se le pone ese yugo de madera, esa pieza de madera ahí, para poderlo guiar, para que are el campo por donde quiere que are el campesino que lo está guiando, el dueño del terreno. Y él está diciendo, él no le deje ese yugo siempre, o él no le deje ese yugo permanentemente. Cuando él termina su labor, ¿qué hace él? Le floja el yugo, le levanta el yugo y lo lleva para darle comida. Eso es lo que hace. Eso es exactamente lo que yo he hecho con ustedes. Cuando los saqué de Egipto, ¿qué fue lo que hice? Le quité el yugo. Pero no solamente eso, dice el Señor, los alimenté. Durante todo su peregrinaje por el desierto, 40 años duraron en el desierto, yo alimentándolo con pan del cielo, con maná, y dándole codornices, y dándole agua de la roca. Eso es lo que le está diciendo aquí. Porque el amor de Dios es un amor que protege. Su amor es un amor que llama. Y su amor es un amor que protege. En tercer lugar, lo tercero que el texto nos enseña es que este amor de Dios, este amor paternal, es un amor que corrige. Versículos 5 y 6. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor ahora? Ustedes se han rebelado contra mí, no se han querido convertir, y como una muestra de mi amor, los voy a disciplinar. Porque la gente cree que la disciplina es contraria al amor. No. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, no lo quiere. Ahora la gente cree que eso es sinónimo de amor, que no corregir a los hijos es sinónimo de amor. No, eso no es así. Si nosotros amamos a alguien, nosotros vamos a corregir a esa persona. Si vemos que la persona está en un error, lo vamos a corregir. Si vemos que la persona tomó un sendero que no es el sendero correcto, lo vamos a corregir, si realmente los amamos. Eso es lo que Dios le está diciendo aquí al pueblo de Israel. Ustedes me han dejado a mí. Los he llamado, no se han convertido, no se han vuelto a mí, no me han hecho caso. Y como una muestra de mi amor,
los voy a corregir. Claro, ustedes están buscando una alianza con Egipto y ustedes creen que van a volver a Egipto. No volverán a Egipto, sepan eso. Ustedes se irán a Siria. Eso es lo que le está diciendo. Y se irán a Siria porque no se quisieron convertir y serán llevados a Siria porque ustedes han seguido su propio consejo, no mi consejo. En el año 722 el imperio asirio cayó contra Israel, las 10 tribus del norte, y al sol de hoy es muy poco lo que nosotros sabemos de esas 10 tribus del norte. Desaparecieron. Esa es la enseñanza de nuestro texto. Permítanme ahora traer algunas aplicaciones para nosotros. En primer lugar, este pasaje nos enseña, o en sentido general la Biblia nos enseña, que nuestro Señor Jesucristo es el verdadero Israel que vino a lograr aquello que el Israel nacional no pudo cumplir. Si me acompañan a Mateo capítulo 2 y versículo 15. Desde el versículo 13, Mateo capítulo 2, versículo 13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Versículo 15, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta. ¿Cuál profeta? Oseas. ¿Cuál profeta? Oseas. Cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Claro, esto nosotros lo creemos porque esto está en el Nuevo Testamento. Si de repente esto no estuviera en el Nuevo Testamento y alguien nos dijera que Oseas 11.1 estaba hablando de Jesucristo, obviamente que no le vamos a creer. Y lo que Mateo está diciendo es: Oseas 11.1 estaba hablando de Jesucristo. Pastor, ¿y no es de Israel que estaba hablando? Sí, estaba hablando de Israel. Un cumplimiento, digamos que parcial. Él está haciendo referencia a la nación de Israel. Cuando él dice: cuando Israel era muchacho o niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo, él se está refiriendo a la nación de Israel. Yo no sé si el profeta estaba consciente del todo que esta profecía apuntaba a Jesucristo o que estaba hablando de Jesucristo, pero el cumplimiento pleno de la profecía es en Jesucristo, que de hecho es en él que se cumplen todas las profecías del Antiguo Testamento, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén. Él es el cumplimiento, porque lo que se le asignó a Israel, Israel no lo pudo cumplir. Israel se quedó corto. Y aquí entonces se presenta el verdadero Israel para cumplir lo que el Israel nacional no pudo cumplir. Así que Jesucristo nace, hay un decreto de Herodes el Grande de que todos los niños de 2 años abajo sean asesinados, porque de hecho él no sabe quién es el Mesías. Y ya los magos le han avisado que el Mesías nació. Y él no sabe. Y entonces Herodes era muy celoso. Herodes era paranoico con el trono. Tan paranoico que llegó a asesinar a algunos de sus propios hijos, porque en un momento determinado le hacían sombra con el trono.
Y entonces Herodes da la orden y dice, mátalos a todos, de 2 años abajo, porque no sabemos cuál de ellos es. No lo podemos identificar, pero tiene que estar en ese rango, de 0 a 2 años. Así que mátalos a todos. José es avisado por un ángel, por el ángel del Señor, le dice, mira, vete a Egipto. Y es allá en Egipto entonces donde el Señor preserva la vida del Salvador. Y luego entonces que Herodes el Grande muere, entonces el Señor lo llama y le dice, ya vuelve otra vez. Porque los que procuraban la muerte del niño han desaparecido. Y eso aconteció, dice Mateo, para que se cumpliese lo que había dicho Oseas. De Egipto llamé a mi hijo. Pero luego cuando Jesús va a iniciar su ministerio terrenal, ¿a dónde se va Jesucristo? ¿A dónde es llevado por el Espíritu? ¿A dónde? Al desierto. Y pueden ver el paralelismo. Israel es llamado de Egipto, pero ¿a dónde va Israel? Va al desierto y dura 40 años en el desierto. Y en el desierto es probado. Y en el desierto falla. Y el verdadero Israel es llamado de Egipto, va a iniciar su ministerio terrenal, es llevado al desierto y en el desierto es probado y en el desierto él vence. Amén. Y lo que Israel no pudo cumplir, el verdadero Israel lo cumple. Amén. ¿Quién es? Jesucristo. Amén. Israel fue llamado por Dios para que fuese luz a las naciones. Y de hecho, el hecho de que Dios lo colocara en esa tierra y en esa tierra específica era precisamente para que fuese luz a las naciones. Israel no cumplió con ese propósito. Y aquí entonces el que sería luz para las naciones. Capítulo 4 de Mateo. Desde entonces comenzó Jesús, antes de eso, versículo 13. Y dejando Nazaret, vino, Mateo 4:13, y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas, ¿qué vio? Gran luz. ¿Quién le llevó la luz? Él fue luz para las naciones. Y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Lo que Israel no pudo cumplir, él lo cumplió. Amén. Juan capítulo 15, versículo 1, él dijo, yo soy la vid verdadera. ¿Y por qué él dice la vid verdadera? ¿Por qué? Porque en Isaías capítulo 5, Israel es presentado como la vid, pero esa vid no dio fruto. No fructificó. Y ahora él dice, yo soy la vid verdadera, el que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto. Amén. Hay una vid, pero aquella no es la verdadera soy yo. Yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. En segundo lugar, ya aprendemos de esto, que solo aquellos que reciben a Jesús como Señor y Salvador, dado que Él es el verdadero Israel, son hijos de Dios y conforman el verdadero pueblo de Dios. Voy a repetir eso. Solo aquellos que reciben a Jesús como Señor y Salvador son llamados hijos de Dios, adoptados en la familia de Dios y conforman su verdadero pueblo. Israel es llamado el hijo de Dios. De Egipto llamé a mi hijo. Y Dios en el Antiguo Testamento se presenta como el padre de Israel. Ahora es interesante porque Dios en el Antiguo Testamento nunca se presenta como padre de individuos. En ninguna parte del Antiguo Testamento Dios dice que Él sea el padre de un individuo. Dios es el padre de la nación y es presentado como el padre de la nación. Como el padre de la nación de Israel. Pero no como padre de un individuo. No sé si eso se entiende.
Si esa diferencia se entiende. Nosotros tenemos aquí en nuestro país a los padres de la patria, pero a ninguno de ustedes se le ocurre decir por ahí que Juan Pablo Duarte es su papá. Digo yo, no sé. Ellos son los padres de la patria, pero usted no sale por ahí diciendo, ¿verdad?, que Luperón es su papá. Porque fácilmente lo pueden encerrar en un manicomio si usted sale diciendo eso por ahí. Dios es presentado en el Antiguo Testamento como el Padre de Israel, nunca como el Padre de individuos. Ahora, es con Jesucristo y por medio de Él que Dios entonces se presenta como Padre de individuos. Jesucristo es el Hijo unigénito de Dios, el Hijo eterno de Él. Jesucristo no se convirtió en Hijo de Dios cuando nació. Jesucristo siempre ha sido el Hijo de Dios. Siempre, en la eternidad pasada Él es el Hijo de Dios. Siempre. De la misma naturaleza, de la misma esencia, con los mismos atributos que Él. Y es con Jesucristo entonces que nosotros venimos a ser hijos de Dios. Y nosotros de manera individual venimos a ser llamados hijos de Dios. Juan capítulo 1 versículo 11 dice Juan: a lo suyo vino y los suyos no les recibieron. Israel siempre ha sido consistente con eso. O sea, se escribió en el siglo VIII esto. Y Juan está escribiendo en el primer siglo. Y está diciendo: Jesucristo vino a lo suyo y los suyos no los recibieron. Pero a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y ahora tú puedes decir que tú eres hijo de Dios. Si tú decías eso en el pueblo de Israel, te apedreaban, porque eso era una blasfemia. Por eso intentaron apedrear a Cristo en varias ocasiones. Por eso lo llevaron a la cruz, porque él decía que era hijo de Dios. Es que eso no cabía en la mente de un judío. Y eso es con Jesucristo. Pero no solamente nosotros llegamos a ser hechos hijos de Dios. Nosotros entonces, en virtud de eso, conformamos el verdadero pueblo de Dios. Jesucristo es el verdadero Israel. Los que están en Cristo son el verdadero pueblo de Dios. Solo los que están en Cristo. Eso no lo digo yo, eso lo dice la Biblia. Vayan a Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3. El apóstol Pedro está predicando un discurso en el contexto de aquel cojo que fue sanado en la puerta del templo. Y él dice ya, en la parte conclusiva del sermón, él dice lo siguiente. Versículo 18. Hechos capítulo 3, versículo 18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a Él oiréis en todas las cosas que os hable. Versículo 23, y noten: y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Toda alma que no oiga a aquel profeta, ¿cuál profeta? A Jesús, será desarraigada del pueblo. Todo el que está fuera de Cristo, todo el que no ha creído en Cristo, todo el que no ha recibido a Cristo, no es parte del pueblo de Dios. Hay un pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios conforman los que están en Cristo.
Los que no están en Cristo no son parte del pueblo de Dios. Gálatas capítulo 3. Si quieren otro texto, yo me puedo pasar la noche explicando eso. Gálatas capítulo 3. Creo que con uno más es suficiente. Esto no es un asunto de raza, esto no es un asunto de color, esto no es un asunto de religión, esto es un asunto de Cristo. Hay gente que cree que porque pertenece a una raza determinada, hay gente que cree que porque nació en un punto geográfico determinado, es parte del pueblo de Dios. Hay gente que cree que porque pertenece a una religión determinada, es parte del pueblo de Dios. El que no está en Cristo no es parte del pueblo de Dios. Gálatas capítulo 3. Miren el versículo 16 solamente conmigo. Versículo 16, después voy a saltar al versículo 24. El 16 solamente para recalcar lo que había dicho anteriormente. Jesús es el verdadero Israel. Versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿A quién fue que Dios le hizo las promesas en Abraham? ¿A quién? A la simiente de Abraham, no a las simientes de Abraham, a la simiente de Abraham, en singular. Y esa S hace una diferencia teológica enorme. Esa S nada más. Y eso es lo que Pablo está recalcando aquí. No dice y a la simiente, porque si fuera a las simientes, entonces las promesas son para el pueblo de Israel, para el Israel nacional. Él dice, no, a la simiente. Como si hablase de uno. Porque esa simiente, dice él, era Cristo. Y ahora mira lo que él dice, versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego. Ese versículo parece que hay gente que no lo lee, o yo no sé cómo lo lee. Ya no hay judío ni griego, esa diferencia no existe. Esa diferencia racial no existe. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje, descendencia, familia de Abraham sois y herederos según la promesa. Solo los que están en Cristo conforman el verdadero pueblo de Dios. Amén. Los que están en Cristo. El que no está en Cristo no forma parte de ese pueblo. En tercer lugar, es en Cristo y por medio de Él que Dios el Padre nos atrae con cuerdas de amor. Amén. Nosotros, al igual que Israel, andábamos también en desobediencia. Nosotros también andábamos en rebeldía. Y hoy estamos aquí alabando al Señor, no porque nosotros somos mejores que los demás. No porque hicimos algo que llamara la atención del Señor. No porque Dios vio algo en nosotros que fuera muy especial a diferencia del resto. No, nosotros éramos rebeldes también. ¿Y saben por qué estamos aquí adorando al Señor? ¿Saben por qué estamos aquí? Porque el Señor nos atrajo con cuerdas de amor. Por eso estamos aquí. Juan capítulo 6, versículo 44. Juan capítulo 6, versículo 44.
Dice Jesús, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae. Y el Padre tiene que atraerlo por una razón sencilla. ¿Cuál es la razón? Yo la dio anteriormente, porque nadie va a ir a Él si el Padre no lo atrae. Porque nadie voluntariamente va a ir a Él si el Padre no lo atrae. Mis amados, estamos aquí adorando al Señor, repito, vamos camino a las puertas de Perla. ¿Saben por qué? Porque el Padre nos atrajo. No queríamos venir, como probablemente tú, mi amigo, que estás aquí, no has querido venir al Señor. Te has negado, lo vives rechazando constantemente. Caminas de espaldas a Él, aunque Él ha sido para ti un Padre tierno y amoroso. Aunque Él te cuida cada día. Aunque Él te sostiene cada día. Aunque tú no te sientes a meditar en ello y nunca te sientes a darles gracias al Señor por ello. Él te protege. Él te cuida. Él te alimenta. Él te sustenta. Estás vivo, viva, porque Él así lo ha decidido. Él hace salir su sol cada día sobre ti y hace llover también sobre ti. Y repito, aunque tú nunca te detengas a darle gracias al Señor, o no lo hagas con frecuencia, el Señor hace todo eso por ti. Y el propósito de eso es que tú vengas al arrepentimiento. El propósito de esa bondad de Él es atraerte a Cristo. Ese es el propósito, no es otro. Por eso Pablo dice, o menosprecias la riqueza de su bondad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Para eso, el Señor pudiera hacerte desaparecer, si quisiera. El Señor puede negarte su bondad, si quisiera. Nadie lo puede cuestionar por eso. Pero Él hace todo eso para atraerte. Y así Él nos atrajo a nosotros cuando nosotros no queríamos. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le atrae. Si el Padre que me envió no lo trajere con cuerdas firmes, no para dañarlo, como le dije ahorita, pero con cuerdas firmes. Como hay que guiar al animal o como hay que traer al animal cuando el animal se resiste. Para eso se le pone la cuerda. Finalmente, si tú no respondes positivamente a este amor que Dios ha mostrado como un Padre en Cristo, solo te aguarda una condenación segura. Piensa en ello, mi amigo. Piensa en ello. Dios le dijo al pueblo de Israel, no irán a Egipto. Eso es lo que ustedes han pensado. Ese es su plan. Pero al final no prevalece el plan de ustedes. Al final prevalece mi plan. No volverán a Egipto. Aunque lo han planificado, no volverán a Egipto. Serán llevados a Asiria. La espada caerá sobre ustedes, sobre sus ciudades. Y como ya le dije, el reino del norte desapareció. No sabemos nada de las 10 tribus del norte, o se sabe muy poco de ellas. Prevalecieron las 2 tribus del reino del sur, que fueron llevados cautivos
a Babilonia, y esos son los que andan por ahí, esos son los que están ahí, o andan dispersos por el globo terráqueo, y una parte en Palestina. Una parte porque digamos que quizá un porcentaje muy mínimo son israelitas de verdad, de esos que están en Palestina, pues no son gente que se convirtió al judaísmo, pues no son realmente israelitas muchos de ellos. No sé si ustedes sabían, pero Israel es la única nación donde está prohibido hacerse una prueba de ADN. Y está prohibido por una razón sencilla, porque cuando viene a buscarse una prueba de ADN, y el 90% de la gente que está ahí no son israelitas. Son gente de Europa que se convirtió al judaísmo y después cogió para allá con ese movimiento sionista y ese tipo de cosas. No, porque se convirtieron y cosas, con el movimiento. Entonces, ¿qué vas a hacer, mi amigo, con el amor de Dios? Con ese amor que Dios te muestra cada día, con el propósito de atraerte. ¿Qué vas a hacer con Él? ¿Qué estás haciendo con Él? ¿Cómo vas a responder a ese amor? ¿Cómo estás respondiendo a ese amor? Si no respondes positivamente a ese amor, si no te conviertes al Señor Jesucristo, te aguarda una condenación segura. Dice Juan, porque no envió Dios a su Hijo al mundo. Después de haber hablado del amor de Dios, voy a tratar ese pasaje mañana si Dios quiere. Después de haber hablado del amor de Dios, que dice él, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz, Jesucristo, vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Cómo vas a responder a ese amor de Dios? ¿Vas a seguir respondiendo en incredulidad? ¿Vas a seguir rechazando ese amor que Dios te ofrece? ¿O de una vez por todas vas a decidir responder positivamente a ese amor? ¿Vas a oír la voz de Dios? ¿Vas a escuchar a aquel que te quiere hacer bien? ¿A aquel que solamente te hace bien? ¿A aquel que te quiere salvar? ¿A aquel que está interesado en tu destino eterno realmente? ¿Le vas a hacer caso? ¿Lo vas a oír? ¿Le vas a entregar tu vida a Él? Quiere el Señor que pueda tomar esa decisión esta noche. Que no te vayas de aquí esta noche sin antes entregarle tu vida a Cristo. Que no te vayas de aquí rechazando ese amor que Dios te ofrece en Cristo. Para que puedas pasar con Él la eternidad. Y para que puedas evitar terminar en un lugar de tormentos por toda la eternidad. Padre, gracias te damos por tu palabra. La hemos predicado con muchas limitaciones y si no podíamos nosotros por nosotros mismos predicarla bien, mucho menos podemos aplicarla a los corazones de los que están aquí. Oramos, Señor, para que tú hagas eso. Oramos para que tú traigas a la conversión a aquellos que están aquí sin Cristo. Oh Padre, que no se vayan de aquí esta noche sin acercarse a la persona que le invitó, sin acercarse al pastor, sin acercarse al liderazgo de la iglesia, a algún hermano o hermana que le invitó, para tomar esa decisión y responder positivamente al amor tuyo manifestado en Cristo. Padre, ninguno de nosotros tiene la capacidad, el poder para poder traerlos a ellos a la conversión. Ojalá que estuviera en nuestras manos, ojalá que estuviera en nuestro poder, pero no tenemos esa capacidad. Solamente tú puedes traerlos a Cristo. Y eso es lo que nosotros te suplicamos que tú hagas, Señor. Por tu amor, no porque lo merecemos. Por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Oh Señor, por los méritos de Cristo. Y ayúdanos a nosotros, oh Señor, a que somos salvos ya, a responder positivamente también ese amor en gratitud, en obediencia a ti, en servicio a ti. Oh Señor, cuán ingratos somos. Cuánto se nos tiene que pedir, cuánto se nos tiene que insistir
para que nosotros seamos fieles a ti, para que nosotros sirvamos a ti, cuando eso debería surgir de forma natural y espontánea en nuestros corazones, al considerar la gran salvación que tú nos has dado en Cristo. Al considerar de dónde tú nos sacaste y de dónde tú nos llamaste y de lo que tú nos libraste. Haz que tu iglesia sea fiel a ti, Señor. Haz que cada hermano te sirva con alegría en el corazón. Una vez más te suplicamos, trae a los perdidos, trae a los que están aquí sin Cristo. No los deje ir, Señor, sin que se acerquen a ti. En su nombre nosotros te lo suplicamos y te lo pedimos. Amén.